Estimados amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Catán. En el video de hoy veremos cómo transcribir los datos desde el documento fuente del estudio Andrómeda Pegasus hacia la plataforma online que se llama Castor Electronic Data Capture. Cuando ustedes ingresan a Castor, van a poder ingresar a nuestro sistema de plataformas haciendo clic en las tres flechitas y luego en Login. Una vez que hacen clic en Login, es muy importante cambiar la fuente o el host del servidor desde Estados Unidos hacia Holanda, porque ahí es donde están alojados nuestros estudios y donde le aparecerán donde podrán ustedes acceder al estudio Andrómeda Pegasus. O sea, aquí cambian a Holanda y luego ingresan su mail y su contraseña. Una vez que ingresan a la plataforma, verán esta página en la cual solo se verán los dos primeros. Olvídense de esos que son estudios internos. Habrá un estudio que tiene una luz verde que se llama Andrómeda Pegasus. Ese es el estudio donde vamos a registrar nuestros pacientes reales, los que reclutemos. Y también hay un estudio test, que es aquel que nosotros utilizaremos para conocer el sistema, crear y poder jugar con ciertos casos ficticios. Entonces, para este ejemplo vamos a usar el estudio test y aquí nosotros vamos a crear un nuevo caso con el botón azul donde dice New. Aquí vamos a elegir nuestro hospital. En su caso, a ustedes les va a aparecer su hospital. Pueden entrar con un hospital y aquí ingresan su correo para crear el caso de forma electiva. Y luego vamos a acceder a la primera ventana. La primera ventana, vamos a encontrar primero los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, los cuales podemos marcar. Y cada vez que marquemos un criterio de inclusión y exclusión, vamos a ver un check positivo, ¿ya? Y va a traspasarse a un check positivo. Y así se va llenando la hoja de screening. Luego vamos a ver los criterios de exclusión y así con el tema del consentimiento informado, que se llena dependiendo de las reglas de su país. Hay países donde se solicita consentimiento informado y otros que no. Podemos apretar Next o hacer clic en el próximo ítem. Se fijan, se genera lo mismo. Y una vez que se carga, hoy día está particularmente lento, vamos a ir llenando los datos de los pacientes. Como pueden ver también acá arriba, se va a ir llenando un porcentaje de la compleción de los datos. Entonces, digamos, aquí vamos a marcar que no los criterios de exclusión y ya podemos continuar, vemos cómo se llena de checks y seguimos con los datos y aquí pueden poner sí, no o no requerido, si es que dependiendo de cómo funcione su consentimiento y su autorización ética. Y luego nos vamos a la parte ya más propiamente tal del estudio, que son las características de los pacientes, el baseline y el pulse pressure y eco. Entonces, lo que les quería mostrar es que cada uno de estos sectores del CRF papel va a estar representado en una parte del CRF electrónico. Por lo tanto, la información que escribimos en el CRF papel es paralela o es equivalente del CRF electrónico. Entonces, si vamos acá, en demográfico, que sería la parte uno, vemos que podemos incluir la fecha, ya sea de forma manual, escribiendo o eligiendo en el calendario que se despliega. Por ejemplo. Entonces, así podemos escribirlo manual o elegirlo en la fecha calendario. Podemos luego agregar los datos de los pacientes y vemos que cada vez que agregamos un dato, se transforma desde la luz roja, que está requerido, a un check verde. Y nuevamente vemos cómo se va llenando el registro. Vamos a ver que hay algunos ítems que son requeridos, por ejemplo, el peso, talla, sexo, etcétera, etcétera. Y hay otros que no van a estar marcados porque muchas veces no los vamos a tener. Podemos tener aquí el Apache o el SAPS, el que usen ustedes. Y así nuevamente vamos llenando los datos. También es importante recordar la sección 4.12, que es si el paciente tiene o no algún tipo de valvulopatía. Luego vamos a la sección de datos clínicos, en la cual estos datos que estamos viendo en el registro
electrónico, papel, perdón, se traducen también a un display en el CRF electrónico. Por ejemplo, si el paciente ingresó por una falla circulatoria, vamos a poder poner luego el tipo de falla circulatoria según las características que ya describimos previamente. Y también vamos a poder ver si el paciente es quirúrgico o no. Así que nuevamente bastante simple de llenar y bastante intuitivo porque se traduce aquellos checks que marcamos en el documento papel hacia el documento electrónico. Respecto a los datos basales, lo vamos a dividir en dos partes: el soporte vital y los datos hemodinámicos. Y nuevamente vamos a llenar si el paciente está o no con soporte respiratorio, soporte de diálisis y si esta es continua o es una diálisis intermitente. Aquí, por ejemplo, vamos a ingresar un valor de soporte respiratorio y nuevamente, mientras se van abriendo, esto nos va a ir preguntando detalles clínicos relevantes. Y luego ya vamos pasando hacia los datos hemodinámicos, vamos a incluir el tipo de línea arterial que el paciente incluye y datos básicos como frecuencia cardíaca, presión arterial, PVC si es que la tenemos disponible. Si se fijan, la PVC no venía marcada como una variable mandatoria, solo si es que las tienen disponibles. Lo mismo el delta PP, eh, solo si es que está disponible. Y también, nuevamente, si es que está disponible la medición con un manguito de presión a través de un CAF, lo vamos a incluir en nuestra medición del estudio. Con respecto a drogas vasoactivas, pues tenemos ahí para llenar el tipo de droga y la dosis. eh, y lo mismo las variables de perfusión, si es que aquellas están disponibles o no. Nuevamente, si el paciente presenta algún tipo de gasto cardíaco, monitor de gasto cardíaco, también podemos llenarlo para registrar y darle más granularidad a nuestros datos. Y aquí se despliega el ninguno o el tipo de monitor que estemos usando. Y finalmente, yo creo que está la parte ya más medular del estudio. Vamos entrando a las variables para el outcome primario, que son la presión de pulso y la ecocardiografía básica. Entonces, una vez que abrimos la ventana de presión de pulso, aquí, vamos a tener nuevamente este detalle del ritmo basal cardíaco. Si es que el ritmo es sinusal, vamos a llenar tres mediciones de presión arterial sistólica y diastólica. Si el ritmo, por otra parte, es cualquier otro ritmo más allá de sinusal, ustedes se fijan que se van a desplegar más, para que se cargue, más mediciones para promediar una mayor cantidad y vamos a tener 5. Dejen que esto cargue. Y vamos a poder llenar nuevamente, como vemos en el CRF de papel, vamos a llenar la cantidad de mediciones de forma según el contexto del ritmo basal de nuestro paciente. Entonces, fíjense aquí, lo va a cambiar a fibrilación auricular y debería desplegar un par más de mediciones para llenar el dato. Cosa importante, muchas veces vamos a ponerle punto a las variables. Ojalá, si queremos usar ahí se llenaron las cinco mediciones requeridas cuando tenemos un ritmo que no es sinusal. Entonces, nuevamente vamos llenando los datos de presión sistólica y diastólica y con esto nosotros calculamos la presión de pulso de forma automática al hacer la resta. Y no es necesario calcularla a ustedes, sino que solo llenar el dato original de la presión sistólica y la presión diastólica. Y fíjense cómo la barra de llenado se va llenando. Otros datos del eco, nuevamente aquí se van a abrir la cantidad de LVOT-BTI o ITB de tracto de salida según el ritmo que ya hemos puesto en la cápita anterior. Y nuevamente eso se condice con el CRF que estamos viendo. Y vamos a tener dos detallitos, que es la calidad de la imagen, evaluada por el operador de forma subjetiva. Y aquí vamos a poder subir la foto o la impresión de pantalla del eco. Entonces aquí nosotros podemos ser capaces de cargar una imagen en la imagen que vamos a tener ya descargada de nuestro paciente. Aquí vamos a ver cómo se puede cargar una figura
de tipo de imagen y esto sí después podemos hacer un check de calidad. Y luego hay otras variables ecográficas que son aquellas que se representan acá en la final de la página 6, dependiendo si es que es posible medirlas o no. Todas estas, se fijan, no tienen el asterisco de mandatorias, pero ojalá que las podamos tener para tener la mayor calidad y cantidad de datos. Y finalmente, están las maniobras dinámicas, que son aquellas en las cuales vamos a medir solo si es que estuvieron clínicamente indicadas y las pudieron realizar. Antes y después se van a medir las variables básicas del estudio, que incluyen la presión de pulso, el ITV de la salida del ventrículo izquierdo y algunos datos hemodinámicos base, por si hicimos una carga de fluido antes de iniciarla y después de iniciar y después de terminarla. Y lo mismo si hicimos una elevación pasiva de pierna, pero estas mediciones son opcionales y solo van a depender si son del contexto, no son parte del core del estudio, que son las detalles, digamos, el registro estándar. O sea, eso es básicamente el llenado de datos del estudio Pegasus. Se fijan, eh, lo tratamos de hacer bastante simple con los datos medulares para no sobrecargar la cantidad de registros que vamos a hacer. Y el test de la plataforma es bastante intuitivo y eh, autoexplicativo cuando lo vemos en paralelo con el CRF de papel. Por lo tanto, lo invito a hacer su cuenta, lo invito a utilizar el estudio test para probar y conocer el sistema y habituarse. Y luego yo les voy a mostrar acá con respecto a los detalles. Bueno, cosas importantes como del flujo y el uso de la página, nosotros nos podemos ir moviendo de los distintos documentos. No es solamente necesario avanzar de forma unidireccional. Y por otro lado, podemos volver atrás a nuestro listado de pacientes al apretar Back to Participants y les van a aparecer la cantidad de pacientes creados y cuándo fue updateado. Solo para mostrarle, este es el estado del estudio actual. Ya llevamos 640 pacientes. Y si se fijan, el progreso, los equipos han generado muy buenos registros de muy buena calidad con la colección de datos al 100% de los datos mandatorios. Y lo invitamos a mantener eso, para tener la mayor cantidad de datos mandatorios posible, porque eso va a darle, ustedes son el primer filtro para que podamos tener un estudio con una buena calidad de datos y poder lograr las mejores conclusiones posibles. Así que le agradezco a todo su tiempo y paciencia. Espero que les haya gustado este tutorial y cualquier duda, consulta, me pueden escribir a mi correo e.catan@gmail.com o los que tengan mi WhatsApp. Estamos para ayudarlos y servirles en lo que necesiten. Y nuevamente muchas gracias por ser parte del estudio Andrómeda Pegasus.